caballo? Sí. Me escucharon bien. Esa es la pregunta que quiero que se hagan durante esta charla. ¿Sos un caballo? Quiero que se la queden pensando, porque en el transcurso de esta charla van a ir apareciendo posibles respuestas a esta pregunta. Con lo cual se las repito una vez más. ¿Sos un caballo? Faltan 417 días para el 2020. Y acá puede ser que digas, bueno, pará, a ver, no llegamos todavía al 2019 y ya estás pensando en el 2020. Sí, porque el 2020 no va a ser como el 2019. El 2020 se avecina algo que es completamente novedoso en la historia de los seres humanos. Es un momento clave, un momento crucial en nuestra historia, porque se avecina la cuarta revolución industrial. Sí, la cuarta revolución industrial. Y de lo que hagamos ahora en este momento de nuestra vida va a hacer la diferencia si para nosotros va a ser una revolución industrial o va a significar una reevolución del hombre. Y de alguna manera puede que en este momento te estés haciendo algunas preguntas. Y lo cierto es que como toda revolución va a traer consecuencias. En esta instancia, las consecuencias van a implicar cambios al nivel del ser humano, a nivel de la forma de hacer las cosas y a nivel del trabajo. Quisiera reflejar algunos ejemplos para que puedan seguirnos y piensen, por ejemplo, hasta hace algún tiempo, si nosotros llamábamos a cualquier empresa, del otro lado nos atendía una persona. Hoy por hoy hay que apretar varios números en el celular para lograr comunicarnos con un ser humano del otro lado. Ese es tan solo un ejemplo. Pensemos en qué pasa, por ejemplo, cuando chateamos en un sitio web. Antes lo hacíamos con un vendedor y hoy por hoy lo hacemos con un chatbot que está instalado en el sitio web. De alguna manera hay cambios que ya se empiezan a percibir. Un ejemplo es que hace poco sale una noticia en donde se establece que los niños que han nacido en 2017 es probable que nunca conduzcan un auto. Este tipo de cosas son en las cuales los invitamos a comenzar a reflexionar y de alguna manera en el transcurso de esta charla les vamos a decir qué es lo que nos puede sacar airosos de esta cuarta revolución industrial. Y eso que nos puede sacar airosos, tengo dos noticias para decirles. La primera, que es buena, es que todos nosotros lo tenemos. La segunda, depende, porque depende de si la han desarrollado o no. Me quedé pensando en el changuito que estaba en el teléfono del otro lado y digo, ¿qué le habrá pasado? Porque al fin y al cabo, si fue reemplazado por una grabación que emula su voz y puede atenderlo tan bien como lo hacía él, digamos, ¿hasta qué punto hay ciertos trabajos que siguen siendo necesarios hasta el día de hoy? Y lo cierto es que como estamos hablando de una cuarta revolución industrial, tenemos que estar pensando también que mínimamente hubo 3 antes que esta. Y en este sentido queremos ser completamente sinceros con ustedes, porque si lo pensamos bien, para saber hacia dónde vamos, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Y eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Es decir, los últimos 242 años de historia nos marcan la manera en la cual nos tenemos que enfrentar a esta revolución industrial. Así que los invito a prestar atención minuciosa a esto que va a venir ahora, porque va a ser interesante para todos nosotros. Vayamos a la primera. En 1769 se crea la máquina a vapor. Esto revoluciona la forma de transporte, en principio de transporte de mercancías, pero también de pasajeros. Por ejemplo, mediante la locomotora que aparece aproximadamente en el año 1776. La locomotora viene a aliviarle el trabajo a un animalito muy antiguo del ser humano, el caballo. Ahora, en 1880-86 aproximadamente aparece este aparato que todos nosotros conocemos muy bien. Y lo cierto es que si la locomotora o la máquina a vapor le alivianó el trabajo al caballo, lo cierto es que algo va a pasar con el caballo a partir de este año. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1903, nos vamos a encontrar con esta imagen. Y allí arriba, marcado, se van a encontrar con el único automóvil, arriba a la izquierda, el único automóvil en un mundo tirado por tracción a sangre. Pero esto no es todo, porque si pasamos en una sola diapositiva durante 10 años, nos vamos a encontrar con esta imagen. Esto es tan solo 10 años después
Es decir, 10 años después, la imagen se invierte. Hay un solo caballo en un mundo de automóviles. Básicamente, si se le alivianó el trabajo al caballo, el caballo quedó completamente desempleado, ya pasado el 1900. Vayamos a la tercera revolución. La tercera tiene que ver con la generación de 1970 y, entre otras cosas, tiene que ver con la aparición de la computadora. Pensemos en que trae sus orígenes en más o menos 1936, aquella primera que se ve a la izquierda y arriba, es el desarrollo de Turing. Esto se desarrolla para descifrar código Enigma, que era la máquina con la cual se transmitían mensajes en la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, ese antecesor trae un conjunto de nuevas máquinas, nueva tecnología, computadoras, que le vienen a alivianar el trabajo y la vida a alguien. ¿A quién? Al ser humano. La tercera revolución industrial no trae solo eso, trae algo más. De alguna manera, de forma predictiva, aparecen dos películas que son claves para este proceso. La primera de ellas, Terminator, 1984. Una máquina que tiene apariencia humana. La segunda de ellas, en 1987, Robocop. Al revés, una persona que tiene componentes de máquina. Y nos vamos a meter más de lleno en eso en breves minutos. Para comprender la cuarta revolución industrial tenemos que pensar un poquito en el pensamiento del Renacimiento. Y para esto, seguramente ustedes conocen esta imagen. Esta imagen está en la Capilla Sixtina, la pinta Miguel Ángel. Dicen que mientras pintaba la Capilla Sixtina se fue quedando ciego. Bueno, y esta imagen lo que refleja es a Dios tocando al ser humano e insuflándole aliento de vida en sus narices. Es el momento en el cual Dios le da vida al hombre. Sin embargo, la cuarta revolución industrial tiene algo muy parecido. Lo que implica que es el hombre el que ahora le va a dar vida a la máquina. El hombre es el que le está dando con su aliento de vida, su chispa de vida, le está dando vida a la máquina, donde nos vamos a encontrar con cosas completamente insólitas hasta este momento. Quiero que recuerden las dos películas que les cité y quiero que vean lo que les quiero mostrar ahora. De la ficción a la realidad, 2018. Terminator allá arriba, 1984, fíjense el ojo. Y de alguna manera Rob Spence, esto es la realidad, la actualidad, un director de cine que es un cyborg. Él tiene una filmadora en su ojo derecho instalada que le permite filmar hasta 4 horas de producción. Abajo tenemos a Robocop a la izquierda y a la derecha tenemos a Sofía. Ella es un robot humanoide y es la primera en haber alcanzado ciudadanía saudí. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Al principio les decía que va a traer grandes cambios al nivel del ser humano y a nivel de nuestra sociedad. Lo cierto es que si hoy nos cuesta adaptarnos a las diferencias humanas, ¿qué nos va a pasar cuando a la vuelta de la esquina viva un Rob Spence o tengamos a una Sofía? Lo cierto es que esto es inminente. Está realmente entre nosotros. Todos conocemos estos logos. Por ejemplo, Netflix le quitó a los cines el público. ¿Quién de ustedes hoy por hoy va a un videoclub a alquilar películas? Bueno, también le quitó el trabajo a los videoclubs. Pensemos, por ejemplo, en Booking y cómo empieza a hackear de una y otra forma las agencias de turismo. Google le quitó el trabajo completamente a las páginas amarillas. Tinder es una aplicación para encontrar pareja que le está quitando mercado a los pubs y a los boliches a donde antes se iba por el mismo fin. WhatsApp está dejando casi obsoleta a las compañías de telefonía móvil. ¿Y qué pasa con OLX? Está inutilizando de alguna forma los avisos clasificados. Ya casi no es necesario ir a conseguir un hotel porque con Airbnb podés conseguir un departamento para vos solo. Uber, de una u otra manera, le está quitando público a los taxistas. Y por último, las redes sociales están haciendo que los medios de noticias
y los medios de comunicación empiecen a quedar casi anticuados. De alguna manera todo esto nos hace notar cómo mientras unos nacen, otros mueren. Y esta sería la segunda variable que trae consigo esta revolución. Nosotros al principio les decíamos que empiecen a reflexionar acerca de esta idea de si soy o no soy un caballo. Y acá aparece una pregunta. Con todo esto, ¿cuánto tiempo crees realmente que va a durar tu trabajo actual? ¿Verdaderamente pensás que podés seguir viviendo como vivías hace 10 o 20 años? De alguna forma todo esto es lo que nos invita a pensar y a replantearnos algo que les dije al principio. Hay algo que es esencialmente humano y es aquello que nos da la posibilidad de salir airosos de esta cuarta revolución. Y ese algo es la creatividad. Pero ya no una creatividad que desarrollamos hacia afuera, lo cual tenemos bien ejercitado y nos sale muy bien. Es una creatividad hacia adentro, es la capacidad de reinventarnos, de reencontrarnos con nosotros mismos, de destacar qué es eso que realmente nos hace originales, que nos hace únicos. El para qué estamos en este mundo, qué vinimos a aportar. Y esto solo se puede encontrar a partir de procesos de real autoexploración personal. Esta creatividad es la que nos va a sacar airosos de este proceso. Y entonces acá me toca decirles algo más, y es el por qué somos dos en este escenario. Y ese por qué tiene un primer aspecto que tiene que ver con que nosotros estamos convencidos que la creatividad es un proceso que se desarrolla mejor en comunidad, que se desarrolla mejor con otros, cuando tenemos un espejo del otro lado que nos muestra otra versión y nos permite florecer a aquello que somos realmente, a lo que se nos hace únicos, distintivos. Sí, y no solamente tiene que ver con la cuestión de mirarnos en el espejo del otro, también tiene que ver con el hecho de que en la vida la polaridad, los opuestos, es la única entidad que forma un completo que permite generar vida. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, combinarnos en esta polaridad para generar algo nuevo, algo distinto, algo mejor. Al principio les decía que esta revolución trae aparejados distintos aspectos. En principio nosotros decimos, más que hablar de una revolución industrial, también podemos hablar de una reevolución del ser humano. En esta línea hablamos primero de las cuestiones vinculadas al ser, a la sociedad, hablamos en segundo término de los cambios a nivel de los emprendimientos y vamos a meternos ahora a los cambios a nivel laboral. Hace muy poco, Rafael Echeverría, que es un sociólogo y es uno de los máximos expositores en lo que tiene que ver con el coaching ontológico, decía en una de sus conferencias, el coaching es la profesión del futuro. Nosotros de alguna manera adherimos con esa idea, pero decimos no solamente el coaching, todas las disciplinas que nos invitan a la autoexploración, las disciplinas que nos invitan a sacar la mejor versión de nosotros mismos en términos literales. Y en esta línea, la pregunta es, ¿cuáles son las carreras del futuro? ¿Qué es lo que nos espera? Pensemos primero que 8 de cada 10 jóvenes que hoy tienen entre 20 y 30 años van a estar empleados, van a estar trabajando en trabajos que todavía no existen. En segundo término, pensemos en qué pasa si mi trabajo actual lo puede hacer una máquina. Si mi trabajo actual lo puede hacer una máquina, les voy adelantando la respuesta. Estás comportándote como un caballo. En segundo término, todo lo que tiene que ver con la nueva producción va a ir quitando todos los empleos que tengan que ver con la mano de obra de forma literal. Y de alguna manera empiezan a aparecer estas cuestiones. Todo lo que tiene que ver con el manejo de grandes bases de datos o la Big Data. Lo que les mencionaba antes, como por ejemplo la psicoterapia, conciliación o el coaching, algunos aspectos de investigación científica, las ciencias del medio ambiente, los emprendimientos y el liderazgo y en particular todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas. Pero centrémonos 2 minutos en la del medio. Atención y cuidados de la salud. Está previsto que aproximadamente para el 2025 tengamos el primer corazón impreso en 3D disponible para ser trasplantado en un ser humano. En fines del 2017 en Suiza ya se produjo la primer tinta viva capaz de reproducir tejido humano. Es decir, estamos metiéndonos en este mundo. Y de alguna manera es hacia allá donde vamos y es hacia allá a donde necesariamente debemos empezar a acoplarnos a ese cambio para verdaderamente estar preparados para lo que se viene.
Todas estas profesiones necesitan un ser humano que empiece a desarrollar un conjunto de habilidades y de competencias completamente nuevas. Por ejemplo, la inteligencia emocional. Si yo no desarrollo como individuo mi capacidad de emocionar conmigo mismo, de reconocer mis emociones y reconocer las emociones del otro, estoy en un problema porque no me voy a diferenciar de Sofía. Sofía puede reconocer las emociones, pero no puede sentir. Un robot puede identificar qué tipo de emoción tiene un ser humano, pero no puede experimentar la sutileza y la profundidad de la emoción. Con lo cual, la emocionalidad es un aspecto profundamente humano que necesitamos empezar a desarrollar y desarrollar rápido. También tenemos la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de poder tomar decisiones y hacernos responsables de esas decisiones. Ahí aparecía la idea de flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? La flexibilidad cognitiva. Lo que hace innecesario que yo necesite ser reprogramado, como pasa con una computadora. Por ejemplo, si vos querés introducirle un programa y tu computadora no está preparado para ese programa, lo que tenés que hacer es un update, tenés que bajarle otro archivo que lo pueda actualizar. Los seres humanos no. Los seres humanos tenemos flexibilidad cognitiva, pero la tenemos a veces tan endurecida, tan poco aceitada, que cuando aparece algo nuevo nos cuesta aprenderlo. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito casi al final. Lo cierto es que ninguna de estas habilidades se puede desarrollar sin exploración personal. Es decir, sin un proceso de autoconocimiento. Hace muchos años atrás, aproximadamente unos 2000 y pico de años, hubo un templo en la costa de Delfos, en Grecia, en la Grecia clásica, y ese templo tenía una inscripción, tenía dos, una a la derecha y otra a la izquierda. La inscripción de la izquierda decía, conócete a ti mismo. Es una premisa que tiene 2000 o más años. La pregunta es, nosotros, seres humanos del siglo XXI, ¿cuánto nos conocemos? ¿Cómo puedo saber si tengo inteligencia emocional si no me exploro? ¿Cómo puedo saber si soy una persona creativa si no me exploro, si no lo averiguo, si no me conozco, si no sé lo que soy capaz de hacer? Es por eso y tan necesario el hecho de que durante los últimos 2500 años todas las tradiciones se han centrado en el hecho de que el ser humano se autoexplore. No importa si hablamos de Sócrates, Platón, Aristóteles o de los presocráticos. No importa si hablamos de las tribus indias o de alguna otra tribu chamánica. No importa. Todas apuntan a lo mismo. El hecho de que los seres humanos tenemos que poder conocernos. Tenemos que poder explorarnos a nosotros mismos para saber quiénes somos. Es lo único que nos va a diferenciar de un robot el día de mañana, de un programa, de un chatbot. Porque es lo que se llama la capacidad de mirarse al espejo y saber quién soy. Vos te mirás al espejo y sabés quién sos. Pero ¿qué pasa cuando te mirás hacia adentro? Plotino tiene una idea muy interesante. Plotino es un filósofo pasado ya el siglo I, es un filósofo que aparece casi 2 o 3 siglos después de Cristo, y él decía algo muy interesante. Ve sobre ti mismo y mira. Y si todavía no ves un bello rostro, haz como el escultor. El escultor, dice él, cincela, se golpea la roca, saca lo superfluo, todo aquello que sobra. Y no deja de golpear, de pulir, de lijar, de lustrar, hasta que no ve el rostro que quiere ver en el mármol o en la estatua. Recién ahí está la estatua terminada. Si nosotros nos empezamos a ver a nosotros mismos como la estatua que somos, como piedras en bruto, entonces nos tenemos que empezar a dar cuenta que debemos generar un proceso por el cual empezamos a pulirnos, empezamos a quitar todo lo superfluo, empezamos a quitar todo aquello que sobra. Toda esta conferencia versó sobre la idea de que la cuarta revolución industrial está muy cerca. Y planteamos la pregunta de si sos o no sos un caballo, básicamente. Con lo cual, yo me pregunto, si te cuesta
aprender una aplicación nueva, si te cuesta empezar a convivir con las nuevas tendencias de lo que somos los seres humanos, con la diversidad que somos los seres humanos, si nos cuesta darnos cuenta de que el trabajo que tenemos no es el trabajo con el que vamos a terminar nuestra carrera laboral, si creemos que nuestra labor es para toda la vida, si creemos que las únicas personas responsables son aquellas que se criaron en los años 50, pero que las personas responsables del día de hoy no lo son porque no tienen los mismos valores de responsabilidad que antes, si pensamos que los tiempos pasados fueron mejores, muy posiblemente estemos siendo equinos, caballos. Y quizás en ese momento ya no va a haber tiempo de venir con el caballo cansado, de alguna manera. No tenemos mucho tiempo, faltan 417 días. Ni un día más en este momento, ni un día menos. Tenemos que estar preparados. Va a llegar el momento en el cual todo esto que estamos viendo va a ser parte de nuestra vida y va a estar a la vuelta de la esquina. No tenemos mucho tiempo, el momento es ahora. Es un momento de actuar y de actuar rápido, porque la revolución industrial puede ser simplemente una revolución industrial o puede ser la revolución de los seres humanos. Muchas gracias. Gracias.